Hola a todo el mundo. A ver, hoy nos vamos a meter de lleno con uno de los lugares más icónicos y, sinceramente, más misteriosos del planeta. Stonehenge. Sí, ese círculo de piedras que lleva siglos volviendo locos a historiadores y arqueólogos. Y seamos honestos, es muy fácil verlo y pensar, bueno, al final es solo un montón de rocas, ¿no? Mucha gente lo piensa. Entonces, si es solo un montón de rocas, ¿a qué viene tanto revuelo? ¿Por qué este lugar, plantado en medio de la nada en Inglaterra, nos fascina tanto después de milenios? Pues de eso va esto. Vamos a desgranarlo. Para empezar a situarnos, la escala de tiempo es simplemente brutal. Hablamos de que su construcción empezó hace unos 5.000 años. Ojo, eso es antes que las grandes pirámides de Giza. Es como una ventana directa a un mundo del que no tenemos ni una sola palabra escrita. Vale, vamos al lío. La primera pregunta que se nos viene a la cabeza es ¿cómo? ¿Cómo narices una sociedad del Neolítico, sin grúas, sin láseres, sin nada de lo que tenemos hoy, fue capaz de levantar algo tan descomunal? A ver, lo primero es entender que aquí no hay un solo tipo de piedra. Por un lado, tenemos las sarsens. Son los pesos pesados del monumento, unos pedruscos de arenisca local que llegan a pesar hasta 50 toneladas. Y luego, por otro lado, están las blue stones, o piedras azules. Son más pequeñas, sí, pero su historia es de película. Y aquí es donde la cosa se pone seria. Porque esas piedras azules, las pequeñas, no estaban a la vuelta de la esquina. No, las trajeron desde las colinas de Preseli, en Gales. Eso está a más de 240 kilómetros. Es una auténtica locura pensar en el esfuerzo titánico, el ingenio que hizo falta para moverlas, ya fuera por tierra o por mar, sin la tecnología que damos por sentada. Pero es que no se conformaron con moverlas y ponerlas de pie. ¿Qué va? Las tallaron con una precisión que quita el hipo. Aplicaron técnicas de carpintería, pero en piedra. Usaron un sistema de mortaja y espiga, básicamente un saliente que encaja en un hueco para asegurar las piedras horizontales sobre las verticales. Para que nos entendamos, es como un Lego prehistórico a escala gigante, una proeza de ingeniería para su tiempo, vamos. Claro, no nos dejaron un manual de cómo construir tu propio Stonehenge, pero los arqueólogos tienen una idea bastante clara de cómo lo hicieron. Primero, a tallar las piedras usando otras rocas aún más duras. Luego, a moverlas, probablemente sobre troncos de madera a modo de rodillos. Una vez en el sitio, cavaban un foso enorme con una rampa y ¡hala!, a tirar con cuerdas hasta poner el monolito en vertical. Y para rematar, subían las piezas horizontales con andamios de madera. Una operación logística brutal que necesitó seguro a cientos y cientos de personas trabajando en equipo. Ahora, un dato clave que a veces se nos olvida. Esto no es algo que se construyera en un fin de semana, ni en un siglo. Stonehenge fue un proyecto en constante evolución durante 1500 años. Fue cambiando, se fue transformando y seguramente su función también lo hizo. Si miramos la cronología, vemos que todo empieza sobre el año 3000 a.C. Al principio era solo un gran foso circular, que servía como cementerio. Tuvieron que pasar unos 500 años para que llegaran las piedras sarsen gigantes y formaran esa imagen icónica que tenemos en la cabeza. Pero no acabó ahí, ¿eh? Después, las piedras azules se recolocaron varias veces, como si no terminaran de encontrarles el sitio, y se añadió esa enorme avenida que conectaba el monumento con el río. Cada etapa es una nueva pieza en este puzzle gigantesco. Bien, ya hemos hablado mucho de las piedras, pero ¿y la gente? ¿Quiénes estaban detrás de todo esto? ¿Quién tuvo la idea, el poder y la capacidad para organizar a tantísima gente para construir algo así? Pues aquí viene una de las claves. Justo en la época de mayor construcción, sobre el 2500 a.C., la genética nos dice que hubo un cambio poblacional enorme en Gran Bretaña. Llegó gente nueva, que conocemos como la cultura del vaso campaniforme, y en poco tiempo su ADN reemplazó casi por completo al de los agricultores neolíticos que estaban antes. Así que todo apunta a que fueron estos recién llegados los que levantaron el Stonehenge que conocemos. Y las tumbas nos cuentan mucho. Sabemos que en sus inicios fue el cementerio neolítico más grande de toda Gran Bretaña. Se han encontrado restos incinerados de hombres, mujeres, niños. Pero lo más fuerte es que el análisis químico de los huesos, el estroncio, nos dice que muchos de ellos no eran de la zona. Venían de Gales, de donde trajeron las piedras azules, y algunos incluso de más lejos, de la zona de los Alpes. Esto refuerza la idea de que no era un cementerio cualquiera, sino un lugar para una élite, quizás una familia o un linaje de líderes con conexiones por toda Europa. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la pregunta del millón, la que ha hecho correr ríos de tinta. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito de Stonehenge? La primera teoría que siempre sale, y la más conocida, es la del calendario. La idea de que era un gigantesco observatorio para marcar el paso del tiempo. Y ojo, que esto no es una simple teoría loca, es un hecho. La alineación del monumento es de una precisión matemática. El eje central está orientado para que, en el solsticio de verano, el sol salga justo por un punto clave y en el de invierno se ponga exactamente por el opuesto.
Esa conexión con el Sol y las estaciones es innegable, está grabada en piedra, literalmente. Otra posibilidad, que tiene muchísima fuerza por todos los enterramientos que hemos mencionado, es que fuera un templo. Un lugar dedicado a los ancestros, al mundo de los muertos. La idea es que formaba parte de un paisaje ritual más grande. Muy cerca está Durrington Walls, que tenía un círculo parecido, pero de madera. Se cree que era el mundo de los vivos, mientras que Stonehenge, de piedra eterna, era el mundo de los muertos. Parece que había toda una procesión, un viaje ceremonial que los conectaba. Y a esto le sumamos las pruebas de que allí se celebraban banquetes multitudinarios en los solsticios. ¿Pero qué banquetes? Se han encontrado huesos de animales traídos desde Escocia, a más de 800 kilómetros, solo para la fiesta. Pero esperad, que aún hay más. ¿Y si todo esto tuviera que ver con la salud? ¿Y si Stonehenge fuera una especie de Lourdes prehistórico? ¿Un lugar de sanación? Esta teoría se basa en algo alucinante sobre las piedras azules. Resulta que algunas de ellas son litófonos. O sea que si las golpeas, suenan, producen un sonido metálico, como una campana. Hoy sabemos que en muchas culturas antiguas estas rocas sonoras se consideraban mágicas, con poderes curativos. Y de repente, ese viaje increíble de 240 kilómetros para traerlas cobra un nuevo sentido, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Pues muy probablemente todas. No hay por qué elegir. Stonehenge fue casi seguro un calendario solar, un cementerio para la élite, un centro de curación y además un potentísimo símbolo de unidad, un lugar que reunía gente de todas partes. Seguramente fue todo eso y más, y su función principal fue cambiando con el paso de los siglos. Y podríamos pensar que la historia acaba aquí, pero no. Stonehenge no es una reliquia muerta en un museo, sigue muy vivo, generando debate y evolucionando incluso hoy en día. El ejemplo perfecto lo tenemos con el follón que hay montado con la autopista A303 que pasa justo al lado. Hay un plan para construir un túnel. Los que están a favor dicen que por fin se eliminaría el ruido y la vista horrible del tráfico, devolviéndole al monumento su paisaje original. Pero los que están en contra avisan del peligro. Las obras podrían destruir restos arqueológicos que aún no se han encontrado y poner en riesgo la estabilidad de todo el complejo. Un debate muy actual. Así que, al final, nos quedamos con esta idea. Con cada nueva excavación, con cada avance tecnológico, aparece una nueva pieza de este puzzle increíble. Después de 5 milenios, parece que Stonehenge apenas ha empezado a contarnos sus secretos. La gran pregunta es, ¿qué será lo próximo que descubramos?